terminar este tema que no lo pudimos ver. Vendría a ser lo que es circulación cerebral. Y básicamente vamos a ver dos sistemas aquí, ¿sí? Vamos a ver que la circulación cerebral va a estar dividida por tu sistema carotídeo o sistema anterior y tu sistema vértebro-basilar o también conocido como el posterior. Ahora, el carotidio o anterior se va a encargar del 80% de lo que es la irrigación, mientras que el vértebro basilar va a ser el 20% que resta. En el sistema anterior vamos a tener como principal la tu arteria carótida interna, que va a tener porciones, ¿sí? La porción cervical, la interpetrosa, la intracavernosa y la porción cerebral. Ahora, lo que nos va a importar más acá es la porción cerebral, porque va a botar o va a emitir ciertas arterias, que son las oftálmicas, la superficial superior e inferior, la coroidea anterior, la cerebral anterior, la cerebral media y la comunicante posterior, ¿sí? En caso te pongan una pregunta de acá, más probable te pongan cuál pertenece o cuál no pertenece a la porción cerebral, ¿sí? Pero igual nunca he visto que pregunten de esta primera diapositiva, la verdad. Pero es para que ustedes ya sepan que la circulación cerebral está dada por dos sistemas. Ahora, en el otro sistema que es el posterior o vértebro-basilar, como su nombre lo dice, va a estar dividido por dos, por las arterias vertebrales y por el tronco basilar. Las arterias vertebrales vamos a tener a lo que son las arterias espinales y las arterias cerebelosas postero-inferior. Y en el tronco basilar vamos a tener a la cerebral posterior, a las pónticas, que son como unas serpientitas, las vamos a ir viendo, la cerebelosa superior y la cerebelosa antero-inferior. Entonces, esto vendría a ser como que el resumen de todo lo que es la circulación cerebral. Ahora sí, vamos a empezar con el sistema carotidio o también sistema interno, acuérdate que es el 80%. Y este sistema va a tener cuatro porciones, ¿sí? La porción cervical, que te dije, la intrapetrosa, la incavernosa y la cerebral, que es la más importante. Ahora vamos a tener en la porción cervical, em, va a ser la, por así decirlo, también la más importante junto con la cerebral. ¿Por qué? Porque en la porción cervical me va a irrigar todo lo que es la masa encefálica. Sí, toda la masa encefálica, todo va a estar irrigado, más que todo la masa encefálica por la porción cervical. En la porción cerebral te va a dar una primera rama que vendría a ser tu oftálmica, ¿sí? Tu rama oftálmica. Esta rama oftálmica va a irrigar todo el contenido de la cavidad orbitaria y sus alrededores. Vamos a tener también a la arteria hipoficiaria superior, ¿sí? Que va a irrigar más que todo la silla turca. Vamos a tener las arterias coroideas anteriores, ¿sí? Más o menos por acá. Esta de acá, la coroidea anterior, que va a irrigar la cintilla óptica, la circunvalación del hipocampo, el globo pálido, entre otros. Vamos a tener también la cerebral media, que va a irrigar la cara, perdón, la cerebral media va a irrigar la cara lateral de lo que es la masa encefálica, y la cerebral anterior, ¿sí? La de acá, la anterior, va a irrigar la cara medial del encéfalo. Entonces, estas vendrían a ser las principales arterias que vamos a encontrar en este sistema. Ahora, en el sistema vértebro-basilar vamos a ver tronco basilar, que vendría a ser todo esto de aquí, y también la parte de acá arriba, ¿no? Ahora, lo que quiero que se acuerden más que todo es que entre la cerebelosa superior, esta de aquí, y la cerebelosa posterior, ¿sí? Le hacen como una pincita a tu tercer par craneal, ¿sí? Entonces esto es importante porque hay otras también que vamos a ir viendo que le hacen pinza, pero no al tercer par craneal, sino a otro par craneal. Entonces, la cerebelosa superior y la cerebelosa posterior, ¿sí? Y le hacen su pincita, en primer lugar. Ok, tu sistema vértebro-basilar va a estar conformado, ya te dije, por las arterias vertebrales que al unirse a tu tronco basilar me van a arrojar a lo que son o me va a originar a lo que son tus pónticas, ¿sí? Que son estas como que serpientitas que van a irrigar a la protuberancia, ¿sí? También que me va a originar la cerebral posterior, ¿sí? La posterior, que hay en ambos lados, ¿no? En el lado derecho y lado izquierdo. Vamos a tener también a las cerebelosas, que van a ser tres. Tienes la cerebelosa anteroinferior, la cerebelosa superior y la
la cerebelosa, acá está, póstero inferior. Y vamos a tener a las espinales, que van a ser 3. Ahora, ojito con esto, son 3, pero van a ser 2 posteriores, que no las podemos ver aquí, y una anterior, ¿sí? Entonces son 2 posteriores y una anterior. De ahí, ahora sí vamos a pasar en sí a lo que es el polígono de Willis, ¿sí? Acá te lo he puesto más o menos en la imagen que encontré que estaba coloreado para que sea más fácil. El polígono de Willis, en primer lugar, tienes que acordarte que va a estar conformado por 2 comunicantes, ¿sí? La anterior y la posterior, tus 2 cerebrales, que vendrían a ser la cerebral anterior y la cerebral posterior, y tus 2 carótidas internas, ¿sí? Tus 2 carótidas internas, ¿sí? Estas van a ser las que te conforman el polígono de Willis, ¿sí? Me comentaba Nicole que en su teoría el doctor les dice que la cerebral media forma parte, pero no forma parte, y algo así decía el audio. Y lo que les puedo decir de la cerebral media es que va a formar parte de lo que es el ángulo, ¿sí? Forma parte del ángulo, ¿sí? Porque acá está tu cerebral media. Entonces forma parte del ángulo, pero no forma parte del polígono de Willis, ¿sí? Solo forma parte del ángulo. ¿Ven unas palabras abajo o solo soy yo? Sí, hay como un subtítulo, creo que intento de subtítulo. Sí, sí, a ver, voy a volver a compartir. A ver, ahí creo. Sí se ve, ¿verdad? Y ahí está. Ya, ahora sí, sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se puede ver. Ya, entonces les estaba diciendo que la cerebral media va a formar parte del ángulo, pero no del polígono de Willis, ¿sí? Tengan mucho cuidado con eso porque puede ser que les pregunten. Porque polígono de Willis es sí o sí fija que tienen que aprendérsela, tienen que siempre recordarse cuáles son los que conforman. Igual acá en su clase les han puesto, por ejemplo, acá la comunicante anterior, acá está tu cerebral media, acuérdate que no forma parte, no forma parte. Tienes la carótida interna, que sí forma parte. Tienes tu comunicante posterior y tu cerebral o comunicante posterior aquí también. ¿Sí? Entonces, ojito con esta parte de acá. Ahora sí, vamos a pasar a la arteria cerebral anterior, que me va a irrigar lo que era la cara medial de tu masa encefálica. Vamos a tener algunas arterias que van a comprender esto. En primer lugar, voy a poner el punto. En primer lugar, vamos a tener a la arteria órbitofrontal media, que aquí ya te la he pintado de verde para que sea más fácil. Sí, esta órbitofrontal media me va a irrigar tus área 11 de Brodmann, ¿sí? Área 11. De ahí tenemos a la arteria frontopolar, aquí en fucsia, más arriba, que va a irrigar los sectores 9 y 10. ¿Sí? Seguimos subiendo y vamos a tener a la callosa marginal. Ahora, esta callosa marginal te va a irrigar las áreas 6 y 8 y se va a dividir en frontal media y paracentral. ¿Sí? Ahora, la frontal media se va a subdividir en frontal media anterior, frontal media medial, frontal media posterior. ¿Sí? Te lo pongo por si acaso no te vayan a preguntar en tu clase práctica, que los distingas. Entonces es anterior, medial, posterior. Y la paracentral es una sola y va a irrigar a lo que es el lobulillo paracentral. Seguimos avanzando y vamos a tener a la arteria pericallosa aquí en naranja. Y esta pericallosa también se va a dividir en precuneal o cuneal y la anastomótica. Ahora, ¿por qué le dicen precuneal? A ver, si ustedes se acuerdan, habíamos visto en la anterior clase que esta parte se le conocía como cuña. Entonces, a esta parte de aquí se le va a conocer como precuneal, ¿sí? Por lo mismo que la cuña está al ladito. Y vamos a tener, bueno, la anastomótica que va a ir todo hasta acá abajo y se va a unir.
Entonces, estas serían las arterias que van a conformar tu arteria cerebral anterior. Ahora, la arteria cerebral media va a tener ramas ascendentes y ramas descendentes. Vamos a empezar con las ramas ascendentes. Vamos a tener a tu órbito frontal lateral, ¿sí? Más o menos por acá. Tu órbito frontal lateral, que me va a irrigar más que todo el área 47 y tu base del cráneo, ¿sí? Está por acá, base del cráneo. Vamos a seguir subiendo, ascender, y vamos a tener a las ramas frontales ascendentes, ¿sí? Que van a irrigar a lo que son las áreas 46, área 46 y sector 8. De ahí vamos a tener a tu área precentral, ¿sí? Más o menos aquí. Tu área precentral. Esta área precentral, más que todo, es para la irrigación del área motora primaria, ¿sí? Tu área 4. De ahí pasamos a la arteria, perdón, central, y es más que todo para el área sensitiva primaria. Seguimos con la parietal anterior y la parietal posterior. Estos dos van a ser más que todo para tu área somatoestésica secundaria. Y ya para terminar las ascendentes vendría a estar tu arteria angular, ¿sí? Esta es más que todo para área 40, área 39. Ahora, en las ramas descendentes vamos a tener a la temporal anterior superior, ¿sí? Más o menos por aquí. La temporal anterior superior, vamos a tener a la temporal media y a la temporal posterior superior, ¿sí? Estas vendrían a ser tus únicas tres arterias de tus ramas descendentes. Ahora, para terminar, vamos a ver la arteria cerebral media, sus ramas profundas, ¿sí? En lo que son las ramas profundas, vamos a decir que irrigan lo que son los núcleos basales y la ínsula. Y vamos a encontrar aquí a las arterias lentículo estriadas medial y las lentículo estriadas laterales. Sí, nada más, esto es lo más importante de esta parte de las ramas profundas. Ahora sí. En arteria cerebral posterior van a irrigar lo que son la cara inferior del cerebro y vamos a tener a la temporal antero-inferior, ¿sí? Más o menos por acá, temporal antero-inferior, que va a irrigar áreas 34, 45, 36, 27, ¿sí? Para que lo sepas. Vas a tener también a la temporal, ahí dónde está mi mano, ahí está, a la temporal postero-inferior, áreas 33, 37 y 27. Vamos a tener también a la parieto occipital por aquí y vamos a tener la calcarina por aquí. Ahora, la parieto occipital va a irrigar tanto lo que es la precuña, ¿sí? Tanto lo que es la precuña como la cuña. Por eso su nombre lo dice. Parieto, porque acá estás en la parietal, y la occipital en la cuña. Sí, entonces no vayan a hacer que les pregunten qué irriga la parieto occipital, la precuña y la cuña, porque por su nombre lo sacan. De ahí la calcarina, también la calcarina te va a irrigar lo que es tu cuña, ¿sí? Lo que es la cuña. Y la comunicante posterior va a irrigar la cara inferior del cerebro. Y por último tenemos a la pericallosa, la pericallosa posterior, ¿sí? Que se van a estomazar con la pericallosa normal. Ahora, ya para terminar con lo que son irrigaciones, tenemos lo que es la irrigación del tallo encefálico. Acá lo más importante van a venir a ser lo que son tus tálamos geniculados, que como su nombre lo dice, me van a irrigar al tálamo y a los cuerpos geniculados. Ya te había mencionado que las pónticas, que son como unas serpientitas, van a salir de tu tronco basilar. Y de ahí la arteria vertebral, esto de aquí, va a salir de tu espinal posterior. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de irrigación del tallo encefálico,
no vaya a ser que les pregunten. Hablamos de mesencéfalo, metoencéfalo y mielencéfalo, ¿sí? De los tres. Ahora, acá era lo que les decía que les hacían más pinzas en lo que les había mostrado en el sistema verdero-basilar. Ya te había dicho que la cerebelosa superior, sí, con la cerebral posterior le iban a hacer una pinza a tu tercer par craneal, ¿sí? ¿Recuerdas que en tu polígono era algo así? Y acá bajaba, y acá tenía una punta, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí tus puntos, ¿sí? Y esta posterior con la superior le hacían la pinza a tu tercer par craneal, ¿sí? Eso les había dicho en antes. Ahora, el otro es la cerebelosa anterior con la laberíntica, ¿sí? Por ejemplo, acá, así. Le hace una pinza a tu sexto par craneal, ¿sí? Entonces ahí tienen dos posibles preguntas que les pueden hacer. Uno enlaza al tercer par craneal y el otro enlaza al sexto par craneal. Ahora acá, esto de aquí vendría a ser lo que es el drenaje del sistema nervioso. Se ve un poco confuso, creo, pero es fácil de entender si es que lo van repitiendo una y otra vez. Entonces vamos a empezar. A ver, le voy a cambiar el color. Si no se puede con punteros. Ya. Entonces, vamos a tener que el drenaje del sistema nervioso, la sangre, va a ser drenada a través de lo que son varios senos, ¿sí? Vamos a tener al seno del galeno, al seno longitudinal inferior, al seno longitudinal superior. ¿Sí? Vamos a tener al inferior y al superior, ¿sí? Ahora, el inferior se va a unir a lo que es tu galeno, ¿sí? Tu seno galeno, gran vena del galeno. Y nos van a dar el drenaje de las venas del cerebro interno, ¿sí? El inferior con el galeno se une. Ahora, el longitudinal inferior se va a unir con el galeno y nos van a dar lo que es el seno recto, ¿sí? Aquí, su seno recto. Y este seno recto, junto con el longitudinal superior, que nos va a dar la prensa de erófilo, sí que es este de aquí, la prensa de erófilo. Ahora, esta prensa de erófilo le va a llegar el drenaje de los senos occipitales, sí, aquí está, de los senos occipitales. Y va a tener una diferencia, una ramita, que vendría a ser tu seno transverso, ¿sí? Hasta ahí. Ahora, este seno transverso, miren, acá está tu prensa de erófilo. Este seno transverso se va a unir con tu seno petroso superficial. Sí, aquí también. Se va a unir con tu seno petroso superficial y van a formar lo que es el seno sigmoideo. Ahora, de aquí va a atravesar este seno sigmoideo, atraviesa lo que es el agujero yugular, ¿sí? Lo atraviesa y se va a convertir en vena yugular interno, ¿sí? Y eso vendría a ser todo lo que es el drenaje del sistema nervioso. Acuérdense que está por tu longitudinal inferior, el longitudinal inferior, el longitudinal superior. Tu longitudinal inferior se une con el galeno y me forma el recto. El longitudinal superior se une con el recto y me forma la prensa de erófilo. Esta prensa de erófilo me bota una ramita, ¿sí? Una diferencia que vendría a ser el seno transverso. Ahora, este seno transverso se va a unir con tu seno petroso superficial, igual acá se une, y me van a formar lo que es tu seno sigmoideo. El seno sigmoideo, cuando atraviesa el agujero yugular, ¿sí? Aquí, se va a convertir en vena yugular interna. Y ahí quedó tu drenaje del sistema nervioso. Entonces, esto traten de repasarlo así, dibujándolo con flechitas, para que se acuerden cómo es el orden. Ahora acá, ya para terminar este tema, vamos a ver lo que son las aplicaciones clínicas. Entonces, en primer lugar tenemos al traumatismo encéfalo
craneano, ¿sí? Traumatismo ya saben que es cuando tienen algún golpe, alguna lesión, alguna fractura, se le va a conocer como traumatismo. Ahora, ¿qué es lo importante de aquí? Es que va a haber el derrame. Si va a haber un derrame, va a haber una hemorragia subdural o una hemorragia epidural. ¿Y qué quiere decir esto? Nos vamos a guiar más que todo el daño o las fracturas de tus arterias meninges. Por ejemplo, si tú te fracturas tu arteria meninge, ¿sí? Y el derrame está debajo de tus meninges, se va a llamar subdural. Y si el derrame es encima de tus meninges, se le va a llamar hemorragia epidural. Aquí en esta resonancia tenemos lo que es una hemorragia epidural, ¿sí? Una hemorragia epidural. Ahora, ¿qué es lo que quiero que se acuerden o traten de comprender de esta parte? Es que, por ejemplo, tú tienes una fractura y ha hecho que se rompa tu arteria meninge, ¿no? Tu arteria meninge media. Cuando se rompe tu arteria corre sangre, ¿no? Entonces, si se rompe, va a salir la sangre y va a formar un coágulo que va a comprimir tu cerebro en el lado posterior, ¿sí? Ahora, tu cerebro, el único sitio que va a tener va a ser la tienda del cerebelo, ¿sí? Y ahí es donde es peligroso. ¿Por qué? Porque va a comprimir eh, a tu uncus, va a comprimir a tus centros nerviosos y, por ejemplo, ahí te han puesto tu tercer par craneal. Entonces, hasta ahí es tu situación, ¿no? Te dicen que tu paciente estaba manejando y se golpeó la parte posterior de su cabeza, ¿sí? Y al entrar a emergencias, a la sala de resonancia, se le ve que tiene un coágulo de sangre que está comprimiendo su cerebro. Entonces, lo normal ahora, lo fisiológico, lo normal, es que cuando a ti te apuntan con una linterna, con una luz fuerte, por ejemplo, tu amigo te prende la linterna del celular y te lo pone en el ojo, ¿tú qué vas a hacer? Vas a achinar los ojos, ¿no? Ese achinar, como lo conocemos nosotros, o no sé si ustedes también dicen así, es que se va a contraer tu ojo, ¿no? Va a haber miosis, ¿sí? Primer término. Miosis, cuando tu ojo se contrae cuando hay una luz, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando hay sangre, está comprimiendo tus uncus, comprime tu centro nervioso, comprime el tercer par craneal, ¿sí? El ojo no se va a contraer ante la luz y va a seguir dilatado, ¿sí? Entonces, si tú estás en emergencias y ves a un paciente que ha sido rescatado de un accidente de auto y tú le apuntas la linternita en el ojo, pues para comprobar, y la persona está como si nada, sigue con su misma posición de ojo, su pupila no se contrae, entonces tú tienes que pensar que está lesionado el tercer par craneal, ¿sí? Ojito con eso. Se los pongo así porque antes los exámenes eran casos clínicos, entonces es mejor comprenderlo así, creo. Espero les sirva. De ahí vamos a ver el ACV o accidente cerebrovascular isquémico, ¿sí? Ahora, para que vayan entrando un poquito ya en el tema, porque me parece que lo van a ver el siguiente ciclo, pero ya es mejor que vayan conociendo. El ACV, ¿sí? O accidente cerebrovascular, se va a dividir en dos, ¿sí? Se va a dividir en hemorrágico y se va a dividir en isquémico, ¿sí? El isquémico es el más frecuente, ¿sí? Un aproximadamente de 85% de los casos, mientras que el hemorrágico va a ser el 15% restante, ¿sí? Ahora, el hemorrágico, como su nombre lo dice, va a ser sangre, ¿no? Se le va a conocer como derrame cerebral, ¿sí? Derrame es que se está derramando algo, entonces la sangre. Y el isquémico, para que vayan entrando, porque acá les han puesto isquémico, porque es el más frecuente, el isquémico se le va a conocer como infarto cerebral. Acuérdense que infarto es porque no hay suficiente oxígeno que llega al cerebro, entonces el cerebro se infarta, se muere, ciertas partes. Por ejemplo, acá, ¿sí? Que lo ven medio rojizo, oscuro, negruzco, ya se está infartando o ya se infartó. Ahora, de ahí, este hemorrágico
para que ya vayan conociendo. Puede estar causado o está causado por la ruptura, ¿sí? Ruptura de algún vaso sanguíneo, ¿sí? Y el isquémico es más que todo por una obstrucción, ¿sí? Por lo mismo que les había dicho, no hay suficiente irrigación, no llega suficiente oxígeno, entonces esta obstrucción detiene, ¿sí? Detiene tu flujo sanguíneo. Entonces, esto es más que todo el ACV, así bien resumido para que lo vayan ya teniendo en cuenta. Entonces, vamos a ver más que todo el isquémico, que es el más frecuente. Y esto es más que todo en personas que tienen hipertensión arterial, presión arterial alta. ¿Por qué? Porque la presión va a ser tanta que va a llegar a romper, ¿sí? Va a llegar a romper los vasos sanguíneos que ya están débiles y van a provocar un sangrado, porque si se rompe tu vaso sanguíneo que lleva sangre, va a empezar a sangrar. Y si sangra, ya no va a llevar esta sangre con el oxígeno, con todo al cerebro, ¿no? Y va a provocar la muerte cerebral. Ups, muerte cerebral, que se le va a conocer como ACV isquémico, ¿sí? Ahora, como ya te mencioné, y en tu teoría te lo vuelven a poner, se produce por la falta de irrigación. Si no se irriga algo, hay necrosis, ¿sí? Queda infartado producto de un coágulo, de un ateroma. eh, no vaya a ser que no hayan comprendido bien lo que era un ateroma. El ateroma más que todo, o placa de ateroma, también como lo quieran conocer, placa de ateroma, es más que todo grasa, ¿sí? Las personas que les encanta comer KFC, salchipapa, pollo a la brasa, ketchup, mayonesa, así 24/7, va a hacer que sus arterias se llenen de grasita. Y si se llena de grasita, miren, acá está la arteria. Y lo normal es que fluya sangre, ¿no? Lo normal. Pero si tú tienes una arteria con placas de ateroma, ¿qué me va a provocar esto? Ya te dije que es grasa, entonces, ¿qué me va a hacer la grasa? Por ejemplo, acá. Si tienes acá la grasa, la sangre ya no va a poder fluir tanto, más va a fluir aquí nomás, poquitito. Ya no va a poder fluir aquí, y entonces aquí nomás va a llegar la sangre. Y llega menos sangre, menos sangre, menos sangre, el cerebro se infarta. Sí, si es que es, por ejemplo, en una arteria que te llega al cerebro, ¿no? La arteria basilar, por ejemplo. Entonces, acá te han puesto también tu doctor un ejemplo, y no necesariamente la placa de ateroma. Te han puesto, por ejemplo, el nacimiento de un bebé, la arteria calcarina se obstruye. Si se obstruye, me va a dar una necrosis de qué áreas del 17, 18 y 19, produciéndonos ceguera. ¿Por qué? Porque estas áreas eran tu centro visual primario. Ahora, en mi ciclo, no te ponían así, o sea, esa era tu pregunta, ¿no? Y te decían, por ejemplo, se obstruye y se produce una necrosis por el área de la arteria calcarina. Diga usted qué es lo que puede suceder con el bebé. Tú tienes que decir que le va a causar ceguera. Entonces vayan repasando un poco también las áreas, cuáles eran las somatostésicas toras, las áreas auditivas primarias, etc. Ya para acabar esta parte vendrían a ser los aneurismas, ¿sí? Que más frecuentemente se va a producir en lo que son las comunicantes anteriores. Ahora, el aneurisma más que todo es cuando es en una zona débil en la pared de algún vaso sanguíneo que va a provocar que éste sobresalga, ¿no? Y eso más que todo es la aneurisma. Y ya, las malformaciones arteriovenosas, ¿sí? Ahora acá te dicen que la transformación de tus arterias a venas se hace mediante las vénulas, ¿sí? O también se le conoce como arteriolas. Pero si es que esta transición de arteria a vena es débil, va a significar que las paredes también son débiles. Y si una persona que ya de por sí tiene la presión arterial elevada, va a provocar que se rompan, va a ser una hemorragia intensa, porque aquí está la transformación de arterias a venas, corre bastante sangre. Y puede llevar a la muerte de tu paciente, ¿sí? En segundos, minutos. Y ya, eso sería todo por la primera parte, chicos. A ver, voy a dejar de grabar.
¿Tienen alguna duda para pasar